Texto reescrito escrito en español. Porque sabía que, al final, la gente acabaría cansándose, y que todos esos jóvenes sentirían que nunca ocurre nada. Era inevitable que terminaran frustrándose. Bajo los techos dorados del Palacio de Buckingham, una tormenta comenzaba a formarse. Susurros recorrían los pasillos de mármol. Decían que la reina Camila había puesto sus ojos en joyas más antiguas que la propia monarquía. Esos tesoros invaluables, destinados a los príncipes Luis y Charlotte, empezaron a desaparecer silenciosamente de los lugares donde siempre habían estado. Pero la mirada atenta de los asistentes reales y la creciente preocupación del príncipe Guillermo cambiarían el rumbo de los acontecimientos. Lo que siguió fue un enfrentamiento tan tenso que sacudió los cimientos de la Casa Real. Esta noche, revelamos cómo el rey Carlos tomó una decisión que dejó al país sin palabras y puso fin a las ambiciones reales de Camila. Un palacio en plena agitación. En plena agitación. La luz del verano entraba por las altas ventanas del Palacio de Buckingham, proyectando haces dorados que se extendían por los majestuosos corredores. A simple vista, el palacio parecía tranquilo, envuelto en esa calma solemne que solo los residentes más antiguos podían imponer. Sin embargo, detrás de aquellas puertas ornamentadas y de los marcos dorados de los retratos reales, una inquietud silenciosa se filtraba en el ambiente. La atmósfera estaba cargada, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Los empleados del palacio habían empezado a hablar en voz baja, reduciendo el tono cuando ciertos nombres salían en conversación, mirando por encima del hombro antes de continuar. Algo estaba cambiando dentro de la familia real, y no era una transición de protocolo ni un ajuste ceremonial. Era algo más peligroso. El rey Carlos siempre había entendido que la fortaleza de la monarquía residía en la percepción pública, dignidad exterior, continuidad impecable. Pero últimamente, circulaban rumores de discordia que amenazaban con quebrar esa imagen cuidadosamente protegida. Las menciones sobre la reina Camila venían acompañadas de un matiz de cautela. No se trataba de sus funciones públicas ni de su presencia junto al rey, sino de un asunto privado que nadie se atrevía a mencionar en su presencia. En los rincones más sombríos del palacio, empezaban a surgir historias sobre ciertos objetos valiosos que estaban siendo trasladados discretamente de un ala de la residencia a otra. Objetos que no pertenecían a Camila, sino a un legado reservado para un futuro del que ella no era parte. Esas piezas no eran simples joyas o antigüedades ostentosas, eran fragmentos palpables de la historia viva de la monarquía. Una tiara de diamantes usada por reinas de generaciones pasadas, un broche de zafiros que había sobrevivido guerras y coronaciones, un par de candelabros de plata, regalo ancestral a la familia real siglos atrás. Más allá de su valor económico, estos objetos poseían un significado profundo. Representaban un compromiso con el futuro y estaban destinados a los herederos más jóvenes, el príncipe Luis y la princesa Charlotte. Eran símbolos que los conectarían con una línea histórica que algún día recaería sobre sus hombros. Se dice que los primeros indicios del problema surgieron con un único armario cerrado con llave en una sala poco frecuentada. Un asistente real, encargado del inventario anual, notó que faltaba un collar de diamantes de gran importancia histórica. Aquella ausencia no era un error administrativo, era un acto deliberado. Aunque el asistente elevó el informe siguiendo los canales establecidos, la respuesta tardó, como si el asunto fuera demasiado delicado para abordarlo de inmediato. Con el paso del tiempo, aparecieron nuevas irregularidades. Un jarrón desaparecido del ala este, un vestido bordado perteneciente a una antigua reina que ya no estaba en su vitrina protectora. Nadie se atrevía a acusar directamente a la reina, pero los murmullos señalaban en una sola dirección. Las habitaciones privadas de Camila albergaban muchos objetos personales, y añadir unas cuantas piezas más no habría sido difícil sin atraer sospechas. Sin embargo, la familia real tiene memoria larga y ojos más agudos de lo que se imagina. En ese entorno, los secretos rara vez permanecen ocultos. A medida que pasaban los días, los rumores crecían, acercándose peligrosamente al rey. Un enfrentamiento parecía cada vez más inevitable, el legado oculto de las reliquias. Tras aquellos inquietantes descubrimientos, los susurros en el palacio adquirieron un tono aún más afilado. Los objetos desaparecidos no eran piezas al azar ni artículos extraviados por descuido. Formaban parte de una colección impregnada de siglos de historia, cada pieza narrando un capítulo de la monarquía británica. Eran reliquias protegidas por tradición y promesa, destinadas no a la reina actual,
sino a la generación más joven de la familia real. Los pasillos del palacio parecían guardar su memoria en silencio, como si los propios objetos hubieran sido testigos de momentos que definieron al reino. El legado había sido cuidadosamente preservado durante décadas, resguardado bajo estrictas medidas de seguridad y protocolo. Entre las piezas se encontraba, un collar de perlas que había pertenecido a la reina Victoria, regalo de su querido príncipe Alberto. Un broche de diamantes y esmeraldas que la reina madre utilizó en banquetes de estado, captado en innumerables fotografías hoy archivadas como documentos nacionales. Y quizá lo más valioso, una pequeña corona ornamental creada para un joven monarca siglos atrás, engastada con rubíes y zafiros. Estos tesoros no eran simples adornos, eran símbolos de continuidad. En privado, el rey Carlos había expresado su deseo de que algunas de estas piezas fueran entregadas a los príncipes Louis y Charlotte cuando crecieran, no solo como regalos hermosos, sino como recordatorios de su identidad histórica. Estos objetos debían anclarlos a una herencia más antigua que cualquier miembro vivo de su familia, una línea que había sobrevivido guerras, escándalos y transformaciones del reino. En ese contexto, su desaparición no representaba solo una violación del protocolo, era un ataque directo a la esencia misma del patrimonio real. Texto o reescrito en español. La delicadeza del asunto hacía imposible abordarlo públicamente. Hacerlo significaría abrir la puerta a preguntas que la monarquía no podía permitirse. Pero ignorarlo supondría arriesgar la pérdida de piezas insustituibles. Tras las pesadas puertas de roble donde se realizaban las reuniones privadas, las conversaciones se volvían tensas. Se elaboraban teorías. Algunos hablaban en murmullos prudentes, otros se expresaban con franqueza, solo cuando estaban seguros de que ningún oído ajeno podía escucharlos. El nombre de la reina surgía con frecuencia, siempre acompañado de una mirada hacia la entrada, como asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Camila, mientras tanto, mantenía su compostura habitual. Acudía a sus compromisos con una sonrisa serena y la elegancia que su posición exigía. Sin embargo, dentro del palacio nadie pasaba por alto aquel brillo desafiante en su mirada. Para algunos, era la expresión de una mujer convencida de tener pleno derecho sobre los objetos cuestionados. Para otros, era la señal de que comenzaba a sentir cómo las paredes se cerraban a su alrededor. A esas alturas, la cadena de rumores ya había llegado a oídos del príncipe de Gales. Guillermo siempre había sido extremadamente protector con el futuro de sus hijos, y saber que parte de su herencia legítima estaba en riesgo, despertó en él una determinación inquebrantable. Lo que al principio parecía un simple malestar silencioso, empezaba a adquirir la fuerza de una tormenta inminente, una tempestad que pronto alcanzaría el escritorio del propio rey. Los movimientos silenciosos de la reina, cuando los susurros llegaron finalmente al príncipe William, las piezas del rompecabezas comenzaron a ensamblarse con inquietante precisión. Los objetos desaparecidos, tesoros irreemplazables destinados al príncipe Luis y a la princesa Charlotte, no estaban perdiéndose en medio del caos de un inventario confuso. Estaban siendo trasladados con intención, cuidado y una planificación que había comenzado mucho antes de que alguien notara su ausencia. Dentro del laberinto que es el Palacio de Buckingham, esas cosas nunca ocurren por casualidad. Los empleados más veteranos conocían bien los discretos indicios que revelan posesión indebida. Un objeto colocado en una sala privada en lugar de en una bóveda protegida. Una joya usada durante una reunión a puerta cerrada, lejos de cámaras y registros. Un miembro del personal encargado de trasladar un baúl desde el ala este hasta los aposentos de la reina, instruido específicamente para no anotar su contenido. El método de Camila nunca fue brusco. No irrumpía en las cámaras acorazadas ni hacía reclamaciones directas. Sus movimientos se camuflaban bajo la rutina diaria del palacio, como si simplemente cuidara de las piezas temporalmente. Lo que más inquietaba a los asistentes de mayor antigüedad era la forma en que estos traslados escapaban a los controles habituales. El sistema de inventario real, gestionado con precisión casi militar, dependía de firmas, permisos y verificaciones dobles. Sin embargo, más de una vez aparecieron registros firmados por personas que después aseguraban no haber visto esas piezas en meses. Un lacayo recordaba haber llevado una caja sellada a Clarence House para un supuesto almacenamiento temporal solicitado por la reina, solo para descubrir semanas después que jamás había sido devuelta según los libros. La operación, a ojos de muchos, no carecía de inteligencia. Camila conocía las dinámicas internas del palacio. Sabía que las relaciones personales y los acuerdos tácitos podían pesar más que cualquier protocolo escrito. Una petición educada de la reina bastaba para desarmar la resistencia de cualquier empleado joven.
Su encanto era su defensa, su título, su mejor protección. Pero los cortesanos de mayor trayectoria, aquellos que habían servido durante décadas y conocían varias generaciones de monarcas, no se dejaban engañar con facilidad. Reconocieron el patrón y entendieron perfectamente las consecuencias. La preocupación de William crecía con cada informe que le llegaba. No era ambición lo que lo movía, sino el temor de que sus hijos perdieran algo sagrado e irreemplazable. Al principio, habló con su padre con suma cautela. Su discurso estaba centrado en preservar la integridad de la colección y respetar los deseos de la difunta reina. Pero Carlos, siempre reacio al conflicto familiar, optó por actuar con prudencia. Para él, este asunto tocaba tanto lo personal como lo institucional, lo que lo dejaba en una posición de profunda incomodidad. Mientras tanto, Camila actuaba como si nada hubiera cambiado. Asistía a galas benéficas, posaba para retratos oficiales y ofrecía almuerzos a dignatarios. Pero quienes estaban cerca de ella notaban un pequeño cambio. Había empezado a usar más a menudo algunas joyas concretas, no en ceremonias públicas, sino en reuniones privadas. Un broche en un almuerzo íntimo, una pulsera durante un fin de semana relajado en el campo, siempre discretamente, siempre lejos de los fotógrafos. Para el personal que observaba todo, era como ver cómo los límites del mapa se trazaban de nuevo, lentamente. Cada uno de estos gestos sugería una apropiación gradual, una redefinición silenciosa de lo que pertenecía a quién. Y aunque para el mundo exterior nada parecía alterado, dentro del palacio aquellas señales marcaban un avance firme y deliberado hacia un control que pronto sería cuestionado. La tormenta que Guillermo había presentido ya no era una amenaza distante, había comenzado a desatarse. Los ojos vigilantes del personal real. La tormenta que se gestaba en Buckingham no llegó con estruendos. Avanzó calladamente, se manifestaba en las miradas rápidas entre los lacayos, en los tonos cortantes de los asistentes superiores, en los silencios más largos de lo normal durante reuniones rutinarias. Para el personal del palacio, ese lugar no era solo su empleo, era un organismo vivo. Ellos sentían cada cambio en su ambiente, igual que un marinero percibe el giro del viento. En las últimas semanas el aire se había vuelto más denso. Algo estaba ocurriendo, algo que afectaba directamente la tradición más sagrada de la monarquía. Y quienes custodiaban esos símbolos ya no podían pasarlo por alto. La primera señal clara llegó cuando una ama de llaves con 30 años de servicio notó una disposición inusual en los aposentos privados de la reina. Los candelabros, que normalmente solo se exhibían en el comedor de estado bajo estricta seguridad, aparecían ahora sobre una pequeña mesa auxiliar junto a un jarrón de rosas frescas. A simple vista, el cambio era lo bastante discreto como para pasar desapercibido para cualquiera que no conociera cada detalle del palacio. Pero para quienes sabían exactamente dónde debía estar cada objeto, era una anomalía imposible de ignorar. Días después, otro miembro del personal informó haber visto un estuche de joyas con el escudo real siendo trasladado, con total discreción, hacia los mismos aposentos. Ninguno de estos incidentes, por sí solo, constituía una prueba concluyente. Sin embargo, para los veteranos del servicio real, el patrón se volvía cada vez más evidente. Eran las mismas personas que durante décadas habían dedicado su vida a proteger los tesoros históricos de la corona, asegurándose de que nada se moviera sin autorización, ya fuera durante visitas de estado, bodas reales o incluso en los periodos de duelo. Ahora sentían que estaban presenciando cómo se deshilachaba lentamente el hilo invisible que ligaba a la familia real con su compromiso de custodia patrimonial. Lo que más les inquietaba no era únicamente el movimiento de estas reliquias, sino la facilidad con la que estaba ocurriendo. El acceso a ciertas bóvedas y depósitos se controlaba con extremo rigor, a menudo exigiendo la presencia de 2 funcionarios. Sin embargo, comenzaron a circular historias discretas sobre órdenes emitidas en nombre de la reina, instrucciones que eludían los canales habituales. El personal se debatía entre su deber de servir a la monarquía y su lealtad hacia los deseos del rey. Cuestionar directamente a la reina era impensable, pero permitir que estos cambios pasaran sin ser registrados les parecía una traición al legado que habían jurado proteger. En los corredores reservados al personal, las conversaciones se volvían más contenidas. Las palabras se elegían con extremo cuidado, revestidas del lenguaje formal de la etiqueta. Un broche no estaba perdido, sino temporalmente desubicado. Una pintura desaparecida estaba en proceso de restauración. Pero detrás de ese velo de cortesía crecía una inquietud palpable. Algunos habían empezado a mantener registros privados, pequeños cuadernos donde anotaban qué piezas se habían movido y cuándo, por si llegaba el día en que tuvieran que justificar su desaparición.
Estos observadores silenciosos no buscaban beneficio personal ni aspiraban a ascender. Eran guardianes de la memoria colectiva, conscientes de que una corona era mucho más que metales preciosos y piedras finas. Sabían que la fuerza de la monarquía residía tanto en la majestuosidad de sus ceremonias como en la integridad de su patrimonio. Su vigilancia era el escudo invisible que durante generaciones había protegido el legado real. Y ahora ese escudo estaba siendo puesto a prueba. Los murmullos que antes eran aislados y prudentes empezaban a trenzarse en una sola historia que se abría paso inexorablemente hacia la atención del rey. Ya no se trataba de si sería informado, sino de cuándo. Y cuando ese momento llegara, el equilibrio de poder dentro del palacio podría cambiar para siempre. La alarma privada del príncipe William. Cuando las preocupaciones llegaron finalmente al príncipe William, no lo hicieron mediante acusaciones escandalosas ni declaraciones contundentes. Llegaron, en cambio, en forma de una conversación tranquila y cuidadosa con un alto asistente que había servido a su abuela durante décadas. El hombre hablaba con la solemnidad de quien comprende tanto la gravedad de la información como las posibles repercusiones de revelarla. Expuso los hechos con una precisión meticulosa. Los movimientos de las reliquias, las irregularidades en los registros y los cambios sutiles, pero inconfundibles, detectados por el personal. William escuchó sin interrumpir, con el rostro sereno, aunque su mente ya analizaba la situación a gran velocidad. Siempre había comprendido que la estabilidad de la monarquía dependía de un equilibrio frágil. De puertas afuera, la institución debía mostrarse firme, unida, inmutable. Pero detrás de escena, era una red compleja de lealtades, tradiciones y acuerdos tácitos que podían tensarse hasta romperse si no se manejaban con cuidado. El problema que tenía delante no era una simple cuestión de procedimiento. Se trataba de proteger un legado que no le pertenecía a él, sino a sus hijos. Las reliquias en cuestión habían formado parte de sus conversaciones con el rey mucho antes de la muerte de la reina Isabel. Se suponía que servirían como anclas simbólicas para Louis y Charlotte, recordatorios tangibles de la larga línea de monarcas que los precedieron. La posibilidad de perderlas lo perturbaba profundamente, no por su valor económico, sino por el significado que cargaban. No eran simples objetos, eran fragmentos de identidad, parte de la armadura invisible que algún día ayudaría a sus hijos a sobrellevar las responsabilidades únicas de su destino. Ver cómo estas piezas se desviaban silenciosamente hacia otro lugar era como ver cómo parte de la herencia de sus hijos comenzaba a desvanecerse en la incertidumbre. William decidió actuar con prudencia. Empezó por buscar confirmación en diversas fuentes dentro del palacio, escuchando siempre si los relatos coincidían. No tardó en ver el patrón con claridad. Los objetos estaban siendo trasladados a los aposentos de la reina, sin la autorización habitual, a menudo bajo el pretexto de un resguardo temporal. Algunas de esas piezas incluso habían sido vistas usadas o exhibidas en entornos privados, lejos de su ubicación oficial. La conclusión era evidente. Aquello no era un malentendido. Era un cambio deliberado de posesión. Enfrentar directamente a su madrastra habría sido imprudente y, sobre todo, peligroso. El riesgo de provocar una ruptura pública era demasiado alto. Por eso, William decidió acudir a su padre con la mesura de un hijo que comprende el peso de la corona. Habló del legado, del deber hacia el futuro y de las promesas hechas a la difunta reina. No señaló culpables. Simplemente expuso los hechos y preguntó cómo podrían garantizar que las reliquias siguieran protegidas. La reacción de Carlos fue reflexiva, pero llena de cautela. Escuchó con atención, asintiendo lentamente, las manos entrelazadas frente a él. El rey entendía perfectamente las implicaciones, pero también conocía el precio de un conflicto interno. Actuar con demasiada rapidez podría generar un escándalo. No hacer nada implicaba arriesgar la pérdida de tesoros irreemplazables. Su silencio no fue un rechazo, sino un cálculo. William abandonó la reunión con la amarga certeza de que el asunto estaba lejos de resolverse. El rey lo había escuchado, pero no estaba claro si actuaría con firmeza. Lo único seguro era que el tiempo corría. Cuanto más esperaran, más difícil sería recuperar lo que ya se había llevado. En lo más profundo de su mente, William sabía que la tormenta que se cernía sobre el palacio estaba a punto de estallar. La confrontación decisiva, la conversación entre padre e hijo, dejó una tensión soterrada flotando en los pasillos, esa que solo se percibe en lugares cargados de historia. Carlos no era un hombre impulsivo, pero el asunto de las reliquias lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Cada día, sin tomar medidas, se sentía como una prueba de su autoridad, una pregunta silenciosa sobre su capacidad para proteger el legado que había heredado. Finalmente, la balanza se inclinó.
Ya no podía posponerlo. Lo que había empezado como un rumor se había convertido en una realidad innegable y ahora requería su voz. El lugar elegido para la confrontación fue uno de los salones menores del palacio, lejos de las cámaras oficiales, pero impregnado de historia. Las paredes estaban adornadas con retratos de antiguos monarcas, cuyos rostros severos parecían presenciar la escena. Afuera, el palacio seguía con su vida habitual, pero dentro, la atmósfera estaba tensa. Los asistentes se retiraron dejando a los dos solos. Carlos comenzó con el tono mesurado que reservaba para los asuntos de extrema sensibilidad. Habló primero del legado, recordando las promesas hechas a la reina Isabel y la obligación compartida de preservar los tesoros de la monarquía. Luego explicó que se habían detectado irregularidades, piezas desaparecidas, movimientos inusuales, objetos rastreados hasta sus aposentos. No levantó la voz, pero cada palabra estaba cargada de una determinación firme. Camila escuchó sin interrumpir, con la espalda recta y el rostro perfectamente sereno. Cuando respondió, su voz fue tranquila pero afilada. Aseguró que cualquier objeto en su posesión estaba bajo su cuidado, que solo pretendía evitar que cayeran en el olvido o permanecieran encerrados sin uso. Alegó que, como reina, tenía derecho a disfrutar de ciertas piezas y que su gestión era tan válida como la de cualquiera. El intercambio se intensificó. Carlos insistió en que no se trataba de objetos comunes. Estaban destinados a la siguiente generación, Louis y Charlotte, y retirarlos de la custodia oficial comprometía tanto su seguridad como su significado histórico. Camila respondió con una calma desafiante, insinuando que las tradiciones podían interpretarse de maneras distintas. Durante un instante, el silencio fue tan tenso que pareció dividir la sala en dos. Carlos, que hasta entonces había equilibrado constantemente deber familiar y responsabilidad institucional, comprendió que lo que dijera a continuación marcaría un precedente para todo el palacio. Finalmente, su tono se endureció. Los objetos debían regresar inmediatamente a la colección real, bajo llave y con registro formal. No habría espacio para ambigüedades, ninguna excepción. Camila sostuvo su mirada durante un largo segundo antes de asentir con un gesto breve. Aceptación, aunque no rendición. La reunión terminó sin ceremonia, pero su eco recorrió los pasillos con velocidad. Quienes habían observado desde las sombras entendieron que se había trazado una línea. Lo que aún no sabían era que esa línea se convertiría pronto en la frontera de una lucha mucho mayor por el poder dentro del palacio. El ultimátum real. La noticia de la confrontación se propagó por el palacio con sorprendente rapidez. No a través de escándalos públicos ni titulares, sino mediante ese lenguaje silencioso que solo la Casa Real comprende. Miradas significativas entre los altos asistentes, breves silencios cuando la reina entraba a una sala, cambios sutiles en el tono de las conversaciones. Algo había cambiado, y todos los que importaban lo sabían. Para el rey, el ultimátum era más que una orden. Era una reafirmación de su autoridad, una advertencia de que ciertas líneas, por más que evolucionaran los tiempos, seguían siendo sagradas. En privado, ordenó al guardián de la colección real realizar una auditoría discreta pero exhaustiva. Cada pieza con paradero incierto debía ser localizada y devuelta a custodia segura. El proceso fue silencioso, riguroso y sin margen de error. Camila, externamente, no mostró perturbación alguna. Continuó con sus compromisos públicos, con la misma serenidad y aplomo de siempre, pero quienes la conocían de cerca percibieron un cambio. Se volvió más reservada, su círculo se estrechó, invitó a menos personas a reuniones informales y limitó el acceso a sus apartamentos privados. Era como si hubiera levantado una cortina invisible para mantener a distancia las miradas indiscretas. Entre el personal, el alivio se mezclaba con prudencia. La intervención del rey había restablecido el orden, pero nadie podía garantizar que se mantendría. El poder en el palacio nunca se decidía en un solo acto, sino en las corrientes silenciosas que definían el largo juego. Camila seguía siendo influyente, y subestimarla era un error que muchos habían cometido antes. Para William, la decisión de su padre representaba una victoria, aunque no absoluta. Sabía que se habían establecido límites, pero también que los límites podían probarse con el tiempo. Las reliquias estaban a salvo por el momento, pero la vigilancia debía continuar. Informó discretamente a algunos asistentes de confianza que, en su opinión, el asunto no estaba cerrado y que cualquier irregularidad futura debía comunicársele de inmediato. En los días siguientes, la colección real recuperó su integridad. El collar de perlas, el broche de zafiros, los candelabros de plata, todos fueron devueltos a su ubicación legítima. La pequeña corona infantil, quizá el símbolo más preciado, fue colocada bajo una protección especial. Y aún así,
mientras estas piezas volvían a descansar tras sus cerraduras. Persistía la sensación de que la calma recién recuperada era frágil, casi ilusoria, aunque los objetos estaban nuevamente bajo llave. La herida que el episodio había abierto en las dinámicas del palacio seguía sin cerrarse. Había una tensión silenciosa, un hilo invisible que mantenía a todos en vilo, conscientes de que lo ocurrido no había sido simplemente un incidente de inventario, sino una disputa sobre poder, influencia y control del legado real. Para algunos, la restitución de las piezas marcaba el final del conflicto. Para otros, era apenas el comienzo de una etapa más delicada. La Casa Real había logrado evitar un escándalo público, pero el equilibrio interno había cambiado. Los asistentes, los consejeros, incluso los miembros más experimentados del personal, notaban que el ambiente era distinto. Las conversaciones eran más breves, los pasos más medidos y las miradas más prudentes. Camila, aunque había obedecido la orden del rey, no había renunciado a su posición. Su porte seguía siendo firme, su temple impenetrable, y cada aparición pública resaltaba una imagen de autoridad cuidadosamente preservada. Pero por debajo de esa elegancia impecable, se percibía una distancia nueva, una muralla construida con un propósito claro: proteger su lugar dentro de la estructura del palacio y evitar que otros volvieran a cuestionar su proximidad al corazón del poder. William, por su parte, mantenía su vigilancia silenciosa. Sabía que el conflicto no terminaría con aquella victoria puntual. Su deber, más que nunca, se centraba en garantizar que el legado destinado a sus hijos permaneciera inalterado. Para él, este episodio no era una simple advertencia. Era una señal de que las tensiones internas podían amenazar incluso lo más sagrado de la institución. El rey, mientras tanto, caminaba con el peso de una decisión que, aunque necesaria, había dejado un eco incómodo. Carlos estaba acostumbrado a mediar entre intereses contrapuestos, pero pocas veces el conflicto había tocado tan de cerca tanto lo íntimo como lo institucional. Ahora, era plenamente consciente de que, aunque la autoridad se había reafirmado, las repercusiones emocionales persistían bajo la superficie, esperando la oportunidad de resurgir. En los días siguientes, los documentos oficiales confirmaron que todas las reliquias estaban nuevamente en su lugar. Se actualizaron registros, se reforzaron protocolos y se implementaron nuevos sistemas de control para impedir cualquier movimiento no autorizado. A simple vista, la colección lucía perfecta, intacta, como si nada hubiera ocurrido. Pero quienes conocían los secretos del palacio sabían que los objetos no eran el verdadero problema. Lo que había quedado expuesto era una grieta en la confianza, un recordatorio de que incluso dentro de los muros más vigilados del mundo, el poder podía cambiar de manos en silencio, sin testigos, sin declaraciones, sin cámaras. Y aunque la tormenta había disminuido, nadie podía asegurar que no volvería a formarse.